Sí, fíjese que hay una práctica que tiene Estados Unidos a través de su historia, y esa es de publicar o anunciar o desclasificar documentos que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, crímenes en contra de la humanidad. Los publican años después, precisamente porque ellos son de la filosofía de que años después el pueblo ya no se acuerda, de que años después las víctimas están tan derrotadas que ya no van a hacer nada. Y así usted tiene todos esos crímenes de lesa humanidad que han cometido en Vietnam, en Laos, en Camboya, en República Dominicana, en Haití, en Honduras, en Venezuela, en Brasil, en El Salvador, en Guatemala. Y no hay un caso en donde estos gobiernos hayan establecido una expatriación, o sea, expatriar a estos culpables de asesinatos comprobados. Fíjese que las extradiciones solamente se dan de un lado. Estados Unidos extradita, pero a aquellos que cometen los crímenes, que tienen nacionalidad estadounidense, nunca son extraditados. ¿Cuándo usted oyó que El Salvador extradite a todos aquellos estadounidenses que estuvieron envueltos en masacres en toda la década de los 80? ¿Cuándo usted oyó que Guatemala va a extraditar? Pero extraditar de Estados Unidos hacia Guatemala, no de Guatemala hacia Estados Unidos, como es el caso. Revise este caso importantísimo que sale en la página de Primera, por cierto, de uno de los periódicos más grandes del mundo, como lo es el New York Times, de New York Times, y que habla de que como la DEA trabajó y estuvo envuelta en el asesinato de varios hondureños. Aquí se le hace un llamado ya al gobierno hondureño actual a que con estas pruebas ya puede iniciar un tratado de extradición, para que estos culpables de estos asesinatos sean condenados bajo la justicia hondureña. Un llamado al gobierno hondureño a que exija a Estados Unidos a que estos asesinos, de acuerdo al New York Times, sean extraditados hacia Honduras y que sea el pueblo hondureño el que los condene. Fíjense que dice el periódico que la DEA, que es un organismo que practica terrorismo en el nombre de combatir el narcotráfico, practica terrorismo a nivel mundial, y en este caso aquí lo comprueba hoy el New York Times. En aquel caso del 2012, fíjese que del 2012 para acá ellos consideran que el pueblo ya se le olvidó. Pregúntele usted a esos asesinados a ver si ya se les olvidó ese gran crimen en contra de la humanidad de estos ciudadanos hondureños en territorio hondureño. Civiles, aunque hubieran sido militares, pero están en territorio hondureño. Desarmados, aunque hubieran estado armados. Y dice acá que esta fue una operación tipo comando, con escuadrones de Estados Unidos y obviamente personal del ejército hondureño. Lo importante es que el Congreso y el Departamento de Justicia han encontrado a la DEA culpable
Mire qué interesante que el Congreso y el Departamento de Justicia en Estados Unidos encuentren culpable a la DEA de este asesinato de varios ciudadanos en territorio hondureño allá por el 2012. Bueno, esta es una de tantas. Esto lo anunciaron hoy los inspectores generales y lo dijeron que la DEA no solamente fue autora intelectual, material, estuvo presente en ese asesinato, en ese crimen. Y a tal grado de que se les ordenó cerrar un programa que se llamaba Foreign Deploy Advisory Support Team. Son asesores, dice ahí, pero son mercenarios que van a asesinar. Y el New York Times lo tiene bien claro acá. Las siglas se conocen como FAST, de rápido. Siempre salen ellos con estos nombres. Y es un programa que lo traen del Medio Oriente. Es un programa, FAST, Foreign Deploy Advisory Support Team, que es un equipo de mercenarios que la DEA envía a diferentes países del mundo y que ya venía de practicar estos actos de terrorismo, por ejemplo, en Afganistán. Y lo dicen bien claro aquí. Ya venían, dice, con entrenamiento de cómo combatir porque habían estado en Afganistán. Y ahora están en América Latina. Tienen una base aquí en El Salvador y otra base en Honduras y otra base en Colombia y ahora tienen 2 bases en Perú. Especialmente este escuadrón, dice aquí. Mire lo que está haciendo. Mire lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses, que cuando nosotros les preguntamos acerca de este programa, no hubo uno que supiera que este programa existe. No hubo un ciudadano estadounidense que dijera, sí, yo ya sé de este programa y estoy de acuerdo en que usen mis impuestos. Ante la pregunta de que si lo conocieran y supieran la función, todavía ellos estarían de acuerdo en que sus impuestos se utilicen de esta manera, dijeron absolutamente no. Mire. Y esto se implementó bajo la administración del señor Barack Obama, como una continuación a lo que ya existía de las administraciones pasadas, Bush Clinton. Ese es un reporte interesantísimo. Llámenos al 415-724-0170 y nosotros se lo mandamos. Son 424 páginas, en donde los inspectores generales a cargo de esta investigación del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado produjeron este reporte, en donde hablan bien claramente que son operaciones en donde están mercenarios estadounidenses dirigiendo personalmente estas acciones de ataque. El gobierno hondureño, absolutamente en conocimiento de esto, no lo denunció en su momento. Al contrario, ustedes revisen todito las declaraciones que se hicieron y lo dejaron que era parte de la guerra contra el narcotráfico. Y así quedó, y las víctimas han quedado completamente abandonadas, con sus seres queridos asesinados, y la justicia no llega. Un barco, una lanchita donde estaban los pescadores hondureños, en palabras de ellos mismos, tratando de sobrevivir, tratando de pescar, lo único que pueden hacer en esta región, en el río cerca de la vía de Aguas, con H, Aguas, acá. Ese doloroso y trágico mayo 11 del 2012.
fueron asesinados desde el aire de un helicóptero en donde les dispararon sabiendo exactamente que eran pescadores y no tenían pero ni siquiera un cuchillo como de arma. Y así los atacaron. Porque ellos tenían satélites, fotos, sabían el detalle de todo lo que estaba pasando. Acuérdense ustedes que ya hablamos aquí de que en El Salvador hay una base de espionaje electrónico y de ahí salen drones de alta capacidad tecnológica que le pueden ver una hormiga en esa lancha desde miles de pies de arriba. Ahí está. Lo que dijeron primero fue de que les habían disparado de la lancha al helicóptero, algo que los inspectores en este estudio han establecido en esas más de 400 páginas que no hay ninguna evidencia que muestre que salieron disparos o que esta gente estaba armada. Ninguna evidencia. Es un crimen en contra de la humanidad, es un crimen en contra de los ciudadanos centroamericanos, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen que debe de ser. Tiene que ser llevado a la justicia. Recuérdense ustedes que Estados Unidos ahorita tiene a docenas de hondureños en las cárceles de Estados Unidos, porque se los pidió al gobierno de Honduras, porque eran traficantes, y ahora están en las cárceles de Estados Unidos. Ahí están. Y ahora aquí se comprueba que miembros de una institución gubernamental, la Drug Enforcement Agency, es una institución gubernamental de los Estados Unidos de América. Y el gobierno de Honduras hoy tiene ya los casos, tiene este estudio como prueba para pedir que se haga justicia y exigirle al gobierno de Estados Unidos que le lleve a esos criminales para que sean ajusticiados, o sea, la justicia, se les imponga la justicia en territorio hondureño, porque ahí fue donde asesinaron a los pescadores hondureños, familias humildes, completamente pobres. El mismo reporte dice que la DEA escondió la información, destruyó información y cambió los hechos. Indican ellos que el que lanzó los balazos del helicóptero fue uno de las fuerzas especiales de Honduras. Y ahí dice, pero fue bajo las órdenes de la DEA. Se le dieron órdenes directas de llevar a cabo ese ametrallamiento porque eran narcotraficantes a los que se estaba asesinando en ese momento. El elemento hondureño obviamente respondió a esas órdenes y asesinó a los campesinos, a los pescadores. También el mismo reporte dice que esas misiones de la DEA, agentes estadounidenses asesinaron a hondureños confundiéndolos como narcotraficantes y también confundiéndolos de que estaban armados cuando ninguno de esos dos casos era aplicable, dice el reporte. Indica el reporte acá, ustedes pueden ver el reporte, llámenos 415-724-0170, le enviamos el reporte, mándenos su correo electrónico, porque acá en este reporte también dice que ese equipo para asesinar no estaba en las manos de los hondureños, sino que de los agentes de la DEA, y obviamente recuérdense ustedes que con la DEA hay fuerzas especiales de los comandos especiales de Estados Unidos y agentes de la Agencia Central de Inteligencia.
Claro, dice el reporte, elementos de la DEA